Gracias por estar el día de hoy en esta presentación. Para mí es un gusto estar aquí con la profesora. Es posible este tipo de eventos. Me presento, mi nombre es Fausto Torres, soy exalumno de Prepa 7, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la carrera de Historia. Mis líneas de investigación se enfocan principalmente en Historia de las Religiones, una metodología que muchas veces hasta lo clasifican como temas un tanto brújiles, muy raros estos temas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre la figura de Francisco I. Madero y su relación con el espiritismo. Antes de comenzar me gustaría saber qué entienden por el espiritismo, qué les viene a la mente al escuchar este término. ¿Qué es el espiritismo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién se anima a participar? Adelante. ¿Un tipo de pensamiento? Sí. ¿En qué se enfoca? ¿O de qué se trata? ¿Qué tipo de palabras, qué términos, con qué términos lo relacionas? ¿Con el alma? Ok. Adelante. Hablar con espíritus. Muy bien. Acá. Bueno, se me abrió como una corriente que pues trata de enfocar lo que es que los espíritus estén aquí en la tierra, en contacto con ellos, la adivinación del futuro, por así decirlo, a través de ellos. O sea, es como que se enfoca, vaya, en los espíritus, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Adelante. Se enfoca también en la charla con los muertos en general, y con personas con las que queremos conectar. ¿Y con qué tipo de personas se suele conectar una persona, un vivo? Como una especie de guía. ¿Un guía? A través de un guía, ¿no? Y para contactar a seres queridos tal vez, ¿no? O alguien en específico con quien quieres hablar. ¿Alguien más tiene alguna noción de qué es espiritismo? Adelante. La pasión que le pongas a algo. Algo así como hacer algo con mucho entusiasmo. Sí, bueno, es que de hecho el término es correcto, nada más que en este contexto tiene otra connotación, pero sí, es correcto tu término. ¿Alguien más? Muy bien, pues sí, entonces tenemos ligeras ideas, ¿no? Ahora, la pregunta polémica, ¿el espiritismo funciona? O sea, ¿es real o no es real? Levanten la mano quien dice que es real, que funciona. ¿Sí es real? Esperaba una respuesta más escéptica. A ver, ¿quién dice que no? Levante la mano. Muy bien. ¿Ok? Bueno, para nociones académicas, más allá de que si el espiritismo funciona, si es real o no es real, lo que nos interesa saber es que fue algo que sirve para ejecutar acciones. ¿Por qué? Porque muchas personas realizan actos a partir de lo que le dicen o creen que les dicen los espíritus. Entonces lo que nos importa analizar justamente es eso, las acciones humanas que se tomaron a partir de el contacto de estos individuos históricos con entidades espirituales. Es lo que importa realmente en la historia, lo que pasó históricamente hablando a partir de dicho suceso, de dicho contacto. Vamos entonces a comenzar con esta charla. El espiritismo es una creencia en que a través de un medium, es decir, un intermediario, o de otros modos, porque hay diferentes tipos de espiritismo, hay unos donde no se requiere un medium como tal, se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Ajá. Ahora, otra definición de la misma Real Academia nos dice, es una doctrina fundada por A. Kardec en el año 1857, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Ahora bien, el espiritismo alguna vez fue considerado algo muy serio. Hoy en día, incluso ya con tanto avance tecnológico y demás, vemos al espiritismo como charlatanería. Sin embargo, alguna vez en Europa tuvo mucho auge, incluso había quienes lo consideraban como una ciencia. Obviamente no todos concordaban, no crean que todos decían el espiritismo es una ciencia, pero hay quienes sí lo consideraban. Siempre hay posturas divididas, ¿no? Pero alguna vez fue algo serio.
servía realmente como método de estudio y de trabajo para resolver problemas. Hoy en día pues ya lo vemos como mera charlatanería, más si lo vemos desde el enfoque científico. Ese enfoque científico que muchas veces se cierra a decir lo sobrenatural no existe, aquello es son meros, como que siempre se busca una explicación científica, ¿no? Para justificar. Que si dicen que si se te subió el muerto, que no era el muerto, que se le conoce como trastorno del sueño, ¿no? O sea, como que siempre se busca contrarrestar esta postura. Pero aquí no, o sea, lo que tenemos que ver en este momento histórico es que el espiritismo realmente era considerada una disciplina que te permitía resolver problemas. Esta es una sesión cotidiana de espiritismo. Vemos al medium, que es el que se encuentra con la esfera de cristal. El espiritismo es de corriente occidental, muy al modo europeo. Hay otras doctrinas con otro origen, pero en este caso es europeo. Vemos al medium con la típica bola de cristal que tanto vemos en películas, anuncios y demás. Y tenemos a los otros individuos que están agarrados de la mano, están interrelacionados para que el medium pueda abrir su mente y pueda tener contacto con ciertos espíritus. Incluso, por ejemplo, aquí vemos a las personas que vemos en los extremos, en este caso sería ella, la persona de acá, en la esquina de acá y acá, se les conoce como postes. Los postes sirven justamente para darle más equilibrio a la mesa espiritista, para que las entidades no se desborden, no se salgan de ese plano controlado en donde se les tiene, según lo que nos dice el creyente. Ajá. Vamos con lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Francisco I. Madero? Francisco I. Madero era algo así como un junior que andaba por Europa, que conocía a un montón de gente, venía de las familias más adineradas de México y pues se daba la buena vida. Se fue a Francia, conoció el espiritismo justamente allá. En México el espiritismo no tenía gran relevancia en este momento, pero le gusta el espiritismo, lo empieza a incluir en su forma de comportarse, en su pensamiento, y dice, pues de aquí soy, vamos a buscar respuestas a partir del espiritismo. Y esto que tenemos aquí es una nota periodística aquí en México de aquellas épocas, cuando Francisco I. Madero está próximo o llega ya a la presidencia. Y si se fijan, ¿qué es lo que notamos? Es una nota realmente sarcástica. Si lo leemos es meramente sarcasmo lo que aquí se menciona, porque dice el título, también los espíritus votan. Desde el título vamos viendo un título tendencioso con intención de burlarse de Francisco I. Madero. Nos dice, profundamente agradecidos, los espíritus que alentaron la carnal envoltura de las víctimas de Covadonga y Atencingo, postulamos al magnánimo apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, para la presidencia de la República y al culto interguérrimo y tan calumniado general doctor Emiliano Zapata, por la vicepresidencia de las mismas. Muchas firmas. Y abajo nos dicen una nota un poquito más burlesca todavía. Los espíritus de los chinos asesinados en Torreón aplaudimos calurosamente y con todo entusiasmo nos adherimos a la anterior postulación que formulan nuestros compañeros de Paraíso, en el que no existen nacionalidades, por cierto, y la cual es la única garantizadora del orden y que dé plenas garantías a los extranjeros domicilianos en la República. 320 firmas ilegibles. ¿Qué pasa? O sea, básicamente vemos esa intención de la prensa de burlarse de Francisco I. Madero. Volvemos a lo mismo. En México no había espiritismo, menos tan desarrollado como en Europa. Por lo tanto, las primeras formas de ver esto es como mera charlatanería. Y más en el ámbito de política, donde la política todo es cuestionado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una sesión espiritista según lo que pasaba en el caso de Francisco I. Madero? Él entraba en trance, él decía entrar en trance y empezaba a plasmar por escrito lo que los muertos le decían. Ahorita vamos a ver con quiénes entraba en contacto, ¿no? Pero él empieza a transcribir todo lo que supuestamente le dicen los muertos. Incluso hay sesiones espiritistas donde escriben en otros idiomas, a pesar de que la persona no sepa el idioma. A ver, pásale. Ahora, enfoquémonos en la figura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero
datos generales que ya han de haber visto alguna vez en clase. Nace el 30 de octubre de 1873 en Coahuila, es del norte de México. Proviene de las familias más adineradas. Sin embargo, él en específico no se dedicaba a la política. Se dedicaban a negocios y demás, pero a política casi no. Sí tiene esa herencia política por parte de su abuelo, Evaristo Madero, pero él renunció cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia. Entonces ya llevaba buen rato la familia sin meterse en temas de política. En 1901 difunde el periódico Regeneración. Recordemos que Regeneración es un periódico de la familia Flores Magón, pero él le da mayor difusión. Publicó un libro que se llama La sucesión presidencial en el año 1910, donde habla de cómo Porfirio Díaz debe dejar la presidencia. Su frase más conocida, la de sufragio efectivo no reelección. Y es un presidente que llega en 1911 y solamente dura 15 meses en el poder. ¿Por qué? Por su poca habilidad para moverse en la política. Le pasó factura el hecho de que no tuviera esa experiencia en política como si otros candidatos. Y finalmente en el 1913 es asesinado por Victoriano Huerta en la llamada Decena Trágica. ¿Qué es lo que nos importa aquí? Lo más destacado son dos cosas: su libro, Sucesión Presidencial, y su lema, sufragio efectivo no reelección. Son textos que él escribió, según nos dice, según él está convencido, a partir de su convicción de que hablaba con los espíritus. Él nos dice: gracias a que yo hablaba con estas entidades, pude ser iluminado prácticamente para poder escribir este tipo de escritos. ¿Sí? Entonces, es a lo que voy. ¿Qué más da si el individuo hablaba o no con muertos? ¿Qué más da si el espiritismo es o no charlatanería? El punto es que es el punto de partida para que él tomara decisiones que van a repercutir en la historia de México. Adelante. Ahora, lo que ya les mencionaba, aprendió el espiritismo en París, donde está en auge esta disciplina, y el espiritismo va a marcar un cambio de juicios y actitudes de Francisco I. Madero. Esto también es relevante, porque Francisco I. Madero cambia por completo su forma de pensar, cambia por completo sus decisiones cotidianas, cambia por completo sus hábitos alimenticios, cambia su formación académica, porque a partir de este momento él dice: es importante que yo me ponga a estudiar la historia de México para poder cambiar el futuro de esta nación. Y todo eso lo hace porque, según él nos dice, habla con espíritus, y los espíritus le aconsejan esto. O sea, básicamente a partir de las sesiones espiritistas, él escucha a estas entidades y ellos le dicen lo que tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. O sea, es como si como si Francisco I. Madero simplemente obedeciera las indicaciones de las entidades de estos espíritus. Es como decir: ellos tienen un plan, yo simplemente ejecuto el plan que estos individuos tienen. Y lo que ya les decía, los espíritus que se manifiestan a través de Madero eran una entidad llamada Raúl, quien era su pequeño hermano muerto. También hay otra carta dirigida a un individuo conocido como José, que igual es otro, como entidad ahí medio abstracta, que nos termina de quedar claro quién era realmente. Y lo más importante, Francisco I. Madero decía hablar con Benito Juárez. ¿Quién fue Benito Juárez? Benito Juárez tuvo una importancia muy grande porque era el antecesor de Porfirio Díaz. Si recordamos, Benito Juárez muere por enfermedad, no terminó su sexenio, y su sucesor era Lerdo de Tejada. Pero cuando Lerdo de Tejada llega a la presidencia, Porfirio Díaz hace un golpe de estado con el plan de Tuxtepec y le quita la presidencia. Entonces vamos viendo, ¿no? Incluso si nos manejamos en cuestiones de política, el hecho de que Francisco I. Madero diga que Benito Juárez hablaba con él tiene mucho peso, porque no hablamos de cualquier presidente. Es un presidente con gran jerarquía, muy querido tanto en vida como ya una vez muerto. Y si él dice: yo hago lo que Benito Juárez me dice, imagínense el peso político que implica el hecho de que sea esa entidad quien supuestamente le dice qué hacer y qué no hacer. La siguiente, por favor. Esto que tenemos aquí es una
Bueno, todas estas evidencias de las sesiones espiritistas las tenemos porque hay testimonios, hay cartas que fueron traducidas de Francisco y Madero y pues hoy en día se conservan en diferentes archivos. Y este es un fragmento de una. Vamos a irla leyendo. Dice: durante la lucha, indudablemente te crecerás, pero este crecimiento será proporcional al punto de partida. Y sobre todo, lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma, en reposo completo. Y esas son las más importantes, las más útiles, son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha. Si vamos viendo, es como estas entidades les van aconsejando a Francisco y Madero qué hacer o qué no hacer. Y nos dice abajo: querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito, sé fuerte, no vayas a comprometer tu visión y hasta la mía. Fíjense, es como si estuviera hablando con una persona viva. Una persona le está escribiendo y él solamente está transcribiendo lo que esa entidad le va diciendo. Y el último fragmento dice: piensa con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti. ¿Qué serás tan cobarde que sucumbas? ¿Qué será posible que viendo con tanta claridad el camino del deber, te salgas de él y vayas a comprometer el éxito de tu misión andando por precipicios? O sea, si se fijan, es una carta de convencimiento. Le están diciendo a Francisco y Madero: ya es momento de actuar, ya es momento de dar un movimiento armado en contra de Porfirio Díaz. Entonces vamos viendo. Podríamos dedicarle toda una sesión simplemente a leer todo esto y analizarlo a profundidad. Es un discurso político lo que aquí tenemos. Más allá de que si fue un espíritu o no, es un discurso político, donde prácticamente Francisco y Madero está justificando el movimiento político, el movimiento armado que está por iniciar. Entonces es importante eso. La próxima. Lo que ya les decía, ¿no? Este individuo empieza a cambiar sus hábitos, le daban los muertos le daban los consejos para lo que tenía que hacer o que no tenía que hacer. Y es curioso, ¿no? Digo, ya una vez que Madero asciende a la presidencia, comete error tras error. Eso queda claro. Es como si tuviéramos dos Maderos. El Madero que lucha por derrotar a Porfirio Díaz, y después hay un corte. Y a partir de ahí tenemos otro Francisco y Madero, que es el que gobierna México. Es muy diferente el comportamiento de Madero una vez que asciende a la presidencia. Entonces valdría la pena preguntar: ¿los muertos le habrán dicho o no le habrán dicho lo que iba a pasar una vez que llegara a la presidencia? ¿O ahí ya lo abandonaron y él ya no supo qué hacer? ¿O simplemente México es un país tan problemático que no cualquiera lo puede gobernar? Bueno, hasta la fecha, ¿no? Creo que no cualquiera puede gobernar un país como México. Y entonces, o sea, si se fijan, toda esta guía espiritual le apoya a Madero para ascender a la presidencia. Pero a partir de que asciende a la presidencia, ese plan tan perfecto, tan matemáticamente calculado, ya no le sale. Una vez llegando a la presidencia, comete error tras error, le da la vuelta a los revolucionarios que lo apoyaron, se queda con el equipo de trabajo de Porfirio Díaz, o sea, comete errores muy infantiles incluso. Si alguna vez revisan el plan de San Luis, que es el plan donde decide organizar el movimiento armado, es muy idealista, sí es muy idealista, pero piensa muchísimas cosas. Dice: para resolver este problema voy a hacer esto, para resolver esta otra situación hago esto. O sea, va hilando todos los detalles, punto por punto. A todo le encuentra una solución en ese llamado plan de San Luis. Por cuestiones de tiempo no podemos ver ese documento porque son más de 5 o 6 cuartillas, pero es un plan impecable en cuanto desde la escritura hasta la ejecución de cada uno de sus puntos. La siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que analizar sobre el espiritismo? Ya les adelanté un poco. Ya les dije que es una práctica muy común en Europa en el siglo XIX. Mucha gente la considera un método bastante efectivo. Hay quienes lo llaman incluso ciencia. Lejos de cuestionarse lo que les decía, ¿no?
lejos de cuestionarnos si el espiritismo es verdadero o simplemente charlatanería, importa analizar los acontecimientos que se derivan a partir de las decisiones tomadas por Francisco I. Madero. Eso es muy importante, ese último punto. El espiritismo se convierte en un motor metafísico de la historia, pues fue la vía por la que un personaje histórico buscó el desarrollo de un movimiento revolucionario, marcando un parteaguas en la historia de México. Los historiadores realizamos algo que se conoce como análisis historiográfico, y dentro de ese análisis analizan los motores de la historia. ¿Qué es lo que motivó a tal personaje o a tal movimiento a hacer ese movimiento histórico? Por ejemplo, un motor de la historia puede ser la lucha de clases, según los marxistas, porque dicen, pues estos grupos empiezan a chocar, burgueses contra proletariados, y eso hace que la historia tenga sentido. Pues así como existe el motor de la historia llamado lucha de clases, otro motor de la historia en este caso es un motor metafísico, que sería el espiritismo. ¿De qué manera el espiritismo jugó un papel importante en el inicio de la Revolución Mexicana a través de Francisco I. Madero, que fue quien inició este movimiento? Y yo les puse aquí, ¿marca un parteaguas? Claro que marca un parteaguas, porque inicia un movimiento armado llamado Revolución Mexicana. Quizás el desenlace de la Revolución Mexicana puede ser muy cuestionado, ¿no? Habrá historiadores que dicen que fue una revolución que no trajo ningún beneficio. Habrá otros que dicen que sí fue un corte o buscó ser un corte en la historia de México. Hay quienes dicen que los gringos terminaron ganando en esta Revolución Mexicana. Pero lo que aquí importa es que marcó un parteaguas. Marcó el rompimiento del porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. Y uno de esos motores que propició eso fue la práctica del espiritismo por parte de Francisco I. Madero. Ahí la importancia de estudiar el espiritismo. Lo siguiente. ¿Son todas? Bueno, a grandes rasgos, esto es el espiritismo y esa fue su importancia dentro del gobierno o de la etapa revolucionaria de Francisco I. Madero. Me gustaría iniciar la sección de preguntas. No soy experto en Revolución Mexicana, pero sí en cuestiones de espiritismo y demás. Me gustaría escucharlos a ustedes, si hay comentarios, preguntas. Se abre la sesión. A ver, adelante. Francisco I. Madero nunca comentó haber tenido alguna relación con algún espíritu que en vez de ayudarlo lo desviara. Algo así como una entidad negativa que lo perjudicara. Pues al menos en las fuentes no se menciona, se enfoca únicamente en esos tres individuos, su hermano José y Benito Juárez. Pero en las sesiones espiritistas sí es común que llegue a haber ciertas entidades negativas, pero justamente la misma guía espiritual, el mismo guía, es el que busca depurar. Dice, vamos a hacer tal ritual para que no entren entidades negativas y solamente entre la entidad que nosotros queremos. Ok. ¿Madero con qué se comunicaba con los espíritus? ¿Cómo? ¿Madero con qué se comunicaba? ¿Con qué se comunicaba? Él era medium, él tenía la capacidad de entrar en estado de trance. Es como si el espíritu entrara en el cuerpo de él y empezaba a escribir lo que el muerto le decía. Es como si fuera, es que no es poseído, pero haz de cuenta que entra, Madero se convierte en el instrumento material para poder escribir lo que el muerto quiere decir. Así era como él decía que entraba en trance. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién había levantado la mano? ¿Qué otras preguntas hay? ¿A qué? ¿Durante sus sesiones las hacía solo? No, las hacía acompañado. De hecho tenía a su propio grupo de espiritistas. Él era el más desarrollado porque él lo aprendió en Europa y llegó aquí a México a tratar de traer su propia escuela y formar su propia academia. Y sí tenía a sus compañeros que le ayudaban a la sesión, porque era lo que les mencionaba, se requieren mínimo 5 personas, el medio y los 4 postes, uno en cada esquina. Entonces mínimo eran 5 personas por sesión espiritista. Hasta la fecha es el único presidente del que se tiene registro que era espiritista. Me parece que es el más conocido, debe haber más. Es algo así como las logias masónicas.
muchos presidentes son masones, pero no entran en la vida pública. Más bien, me atrevería a decir que Madero fue el individuo